¿Ok? Entonces tenemos esto de aquí, chicos. Encontrar las coordenadas de cada vector y señalar qué par de vectores son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí dos vectores, o sea, van a estar agrupados en dos y van a tener los mismos resultados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, coordenada de los vectores. Coordenada de cada vector. Voy a poner coordenada de vector 1, ¿ok? La coordenada de los vectores, recordar que era AB y sobre ellos tenía que ir una flechita. Solo voy a poner, por acá lo voy a poner una vez, porque lógicamente estar colocando esta flechita me va a tomar mucho tiempo. Entonces, voy a tener AB, ¿verdad? Y recordar, ¿cómo era para encontrar la coordenada de un vector? La coordenada de un vector era una fórmula B1 menos A1, ¿sí? Punto y coma, o coma, como ustedes prefieran, B2 menos A2, ¿sí? Recordar, yo estoy haciendo la coordenada del vector 1. ¿Cuál es mi vector 1? Este vectorcito de aquí. Para encontrar la coordenada de mi vector, yo voy a trabajar de esta manera, tal cual. Recordar, ¿cómo hacía? B1 menos A1, B2 menos A2. ¿Qué quiere decir? Que resto el segundo con el primero, ¿verdad? Y recordar, si esto es B, si este de aquí es B, este va a ser B1 y este de acá va a ser B2. Si el de acá es A, este va a ser A1 y este de aquí va a ser A2. Entonces, yo tengo que obedecer esa fórmula. Tengo el primero, el B1 menos A1, entonces voy a plasmarlo acá. AB va a ser igual. B1, ¿cuál sería? Mi primer valor de B, o la X de B, 7, ¿verdad? Menos A1 sería mi valor 2. Muy bien. Punto y coma, B2 sería el segundo valor de B, 3, menos A2, mi segundo valor de A, 2. ¿Está bien? Y ahí yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ahí prácticamente tengo que hacer la resta de aquello, 7 menos 2, 5, punto y coma, 3 menos 2, 1. ¿Ok? Aquí hemos encontrado la coordenada del vector. Ahora, me dice que señale qué par de vectores son equipolentes. Entonces, para yo saber qué par de vectores es equipolente, yo tengo que saber también la magnitud, la dirección y el sentido. Magnitud y sentido lo vamos a visualizar en GeoGebra. Perdón, sentido y dirección visualizamos en GeoGebra, pero la magnitud sí la visualizamos matemáticamente. Acá. Yo puedo sacar de una vez la magnitud. Recordar, aquí abajito voy a poner magnitud, de esta manera, magnitud del vector 1. Entonces, cuando yo quería saber la magnitud, ¿verdad? Era algo como esto. Ahora iba como entre valor absoluto, pero también llevaba su respectiva flechita. Como les dije, solo voy a colocar una para no estar colocando a cada rato. Entonces, ¿cómo yo sacaba la magnitud de un vector? Era esta misma fórmula, con la diferencia de que cada término iba a estar elevado al cuadrado e iban a estar dentro de una raíz. Entonces, la raíz cuadrada de qué? De lo primero acá, B1 menos A1 y todo esto elevado al cuadrado, más, aquí como ya no es coordenada, sino es o sea, es una magnitud, es la longitud, yo debo de colocar el más, siempre es así, con el signo más. B2 menos A2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí se nos facilita. ¿Por qué se nos facilita, chicos? Porque yo ya tengo el valor de la resta entre B1 y A1, que me dio 5, y tengo la resta de B2 y A2 que me dio 1. Entonces, ¿qué yo hago directamente? Muy bien, yo cojo mi valor AB, perdón, mi valor AB, y lo pongo dentro de una raíz cuadrada. ¿Cuál fue el resultado entre B1 y A1? 5. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí 5 que va a estar elevado al cuadrado. Más, ¿cuál fue el resultado de B2 menos A2? 1. Entonces yo voy a tener aquí 1 elevado, perdón, no lo puse dentro del radical, ahí, 1 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, aquí que me toca prácticamente desarrollar esto de aquí. Voy a tener la raíz cuadrada de ¿cuánto? 25 más 1.
Entonces, ayúdenme por ahí alguien de ustedes. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 26? ¿Ya? Porque 25 y 1, 26. Entonces, yo quiero saber la raíz cuadrada. 5.09. 5.09. Muy bien, gracias. Esto sería 5 igual a 5.09. Excelente. Entonces, yo voy a colocar aquí la flechita solo al último término. Ya ustedes saben que esta flechita tiene que ir para todos porque así se caracteriza o así se determina o se simboliza magnitud. Muy bien, voy aquí incluso todo lo que tenga que ver con esto lo voy a poner de este color, también el de acá y el de acá también de una vez, ¿verdad? Refiriéndome al vector 1. Muy bien. Luego, vector 2. Vector 1 lo voy a movilizar para que no nos haga por así decirlo, no nos moleste. Esto también, yo voy a trabajar ahora con mi vector 2. Lo mismo, chicos. Primero saco la coordenada del vector porque me pide el ejercicio encontrar las coordenadas de cada vector y luego, pues, equivalentes, yo debo de saber la magnitud, que es lo mismo que longitud. Entonces, esto lo voy a copiar para que se nos haga más sencillo, porque las fórmulas son las mismas. Lo que sí voy a hacer es a cambiarle el colorcito para indicar que es un vector 2. ¿Ok? No, no le voy a cambiar de color porque puede ser que sea igual a 1. Entonces aquí voy a corregir, vector 2, ¿verdad? Ojo con esto. Aquí el vector 2 ya no va a ser AB, va a ser CD, ¿verdad? Porque esas son las iniciales del vector 2, o los puntos del vector 2, C y D. Y lógicamente aquí ya no va a ser B1 menos A1. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería aquí en esta parte? Les pregunto a ustedes. D1 menos C1. Muy bien, siempre es el más lejano, o sea, por así decirlo, el segundo menos el primero. D1 menos C1. Recordar que DC está antes que D, entonces primero es C y luego D. Entonces acá sería D2 menos C2. Entonces, si yo reemplazo estos valores, aquí va a ser D1. ¿Cuánto es el valor de 1? 4 menos C1, 1, D2, 3, menos 5, ¿ok? Y ahí yo tendría esto de aquí. 4 menos 1, que es igual a 3, y 3 menos 5, que es igual a menos 2. Muy bien, ahí yo tengo la coordenada del vector. Entonces, yo vengo ahora acá, a la magnitud de mi vector. La magnitud de mi vector, aquí también hay que corregir, ya no AB, sino CD. Todo esto vamos a corregir, CD, 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 y también acá, ¿verdad? Y acá también va a ser D1 menos C1, D2, C2, y los valores ¿cuál van a ser? ¿Cuánto me salió de la resta entre D1 y menos C1? ¿Cuál 3. valor? 3, ¿verdad? ¿Y acá? Menos 2. Menos 2, muy bien. Entonces, yo voy a tener 3 y 3, 9, más 2 y 2, 4. Recordar que todo negativo elevado a una potencia par es positivo y voy a tener la raíz cuadrada de 13. ¿Cuánto es eso, chicos? 3.60. Muy bien, 3.60, gracias. Y yo tengo ahí, pues, mi magnitud del segundo vector. Ok, y esto lo vamos a copiar acá. Recordar que esto va aquí. ¿Sí? Y también le vamos a colocar una a lo último, para no estar poniéndole a todos. Y así yo repito este proceso con cada uno de ellos. Vamos al vector 3 y a la magnitud del vector 3. Vamos corrigiendo aquí 3, perdón, 3, y acá no va a ser CD, más bien va a ser EF, ¿sí? Va a ser EF, ahí sí, F acá, y acá voy a tener F1 menos E1, perdón, F1 menos E1, F2 menos E2. ¿Y acá qué voy a tener? F1, ¿cuánto es el valor de F1? Menos 2, ¿verdad? Menos el valor de E1, 3. F2 menos 1 menos 4 E2. ¿Cuánto voy a tener aquí? Menos 5. Y acá también voy a tener menos 5. ¿Sí? De esa manera, chicos. Ahora, acá también voy a corregir todo esto. Vayan sacando ahí la respuesta. F,
recordando que ahora yo voy a tener una raíz cuadrada de 50, si no me equivoco. Acá va a ser lo mismo. F, E, F y E. Y la respuesta, F1 menos E1, ¿cuánto salió? Menos 5. Ambos salieron menos 5. Por eso les decía menos 5 y menos 5. Voy a tener 25 y 25 positivo. La raíz cuadrada de 50, niños. 7.07. Ok, gracias. 7.07. Ok. Hasta ahora vamos viendo que ningún resultado se repite en cuanto a la longitud, a la magnitud. Por ende, ninguno de estos formarían los pares. Ahora, voy a colocar estos tres acá abajo, así mismo para no tener todo ahí entremezclado. De la misma manera voy a copiar esto de aquí y lo voy a colocar aquí, porque vamos a hacer esto aquí, esto acá y esto acá. Recordar que les he dicho que es el mismo proceso, con la diferencia que hay que cambiar los datos. Aquí es GH, aquí va a ser, voy a colocar GH, perdón, GH. Esto es, por así decirlo, no es complicado, es tedioso, chicos. Entonces, aquí sería H1, recordar que siempre es el segundo menos el primero. Cuidado que si hacen al revés no les va a salir. H2, G2, y aquí voy a tener H1, 5, menos G1, 2, acá 5 también, menos 7. Que voy a tener aquí 5 menos 2, salió coincidentemente 3, y acá 5 menos 7 también salió menos 2. Por ahí ya vamos viendo, visualizando que quizás tengan una coincidencia en esos valores y las van a tener. ¿Por qué? Acá, ¿qué voy a tener? H1, G1, H2, G2. El resultado de H1 y G1 es igual a 3. H2, G2 es igual a menos 2. ¿Ok? Coincidentemente, copié el vector 2, que vendría a ser igual a prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta que ya tenemos un par. ¿Sí entendieron eso de ahí? ¿Sí está claro eso de ahí? Des en cuenta que el vector 4, yo tengo como magnitud del vector 3.60. Como coordenada también tengo 3 y menos 2. Acá tengo el vector 2, esto es el vector 4. Déjenme corregir esto para no confundirnos. Vector 4 y magnitud del vector 4. Tenemos 3.60 y acá también el vector 2 tenemos 3.60 y 3 menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí encontramos nuestro primer par. Vamos a colocarlos todos del mismo color en cuanto a lo que, vamos a poner un verde. Ya sabemos que esos dos están relacionados. Ya encontramos un par de vector equipolente. Entonces, por ahí vamos viendo que el vector 2 y el vector 4 ya salieron del juego, porque ya encontré mi vector equipolente. Vamos al vector 5. El vector 5, yo tengo acá, vector 5, corregir aquí para no confundirnos, va a ser IJ, acá también, IJ, todo esto se lo corrige, IJ, perdón, IJ, y ahí vamos viendo pues los valores que hay que colocar dentro de los mismos. Entonces, coordenada del vector va a ser J1 en minúscula, perdón, J1 menos I1, J2 menos I2. Entonces, los valores de J1, ¿cuál es el valor de J1? Menos 4. Y el valor de I1, 1. J2, también menos 4. Y el valor de I2, 1. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí menos 5 y también voy a tener un menos 5. Acordarse que ya nos salió eso anteriormente. Menos 5 y menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a corregir J1 y 1, J2 y 2, y yo voy a tener aquí dentro de mi raíz menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, y esto era la raíz de 50, que por ahí nosotros ya la habíamos sacado. ¿Sí? La raíz de 50, que la teníamos, déjenme ver a qué vector, acá está, con el vector 3.
3 y 5 es un par, 7.07, ¿sí? 7.07, entonces hacemos lo mismo. Des en cuenta que el vector 5 tiene como coordenada menos 5 y menos 5. Acá también tenemos el vector 3 como coordenada menos 5 y menos 5. ¿Sí? Y también como magnitud del vector tenemos en el vector 3 7.7 y en el vector 5 7.07. Ok, chicos, entonces nos dimos cuenta que el vector 3 y el vector 5 son coincidentes. Entonces vamos a cambiarle el colorcito, color común entre ellos. Ay, este no era. Perdón. Nuevamente se me... Ok, y vamos a ponerle, qué sé yo, un amarillo. Digamos que es amarillo. Y ahí tenemos eso de aquí. Lógicamente, ya este de aquí va a tener correlación con el de acá, porque me dicen que todos tienen que tener un par. Con todo, este color era creo que el rosa, este rosa, no, ese rosa no era, esto, ¿ok? Con todo, vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolver esto de aquí, vector 6, que yo tengo como vector 6, K y L, KL, perdón, KL, y lo mismo hay que corregir acá y también en esta parte que es vector 6, para no confundirme. KL. Realmente esto no es necesario, chicos. Ustedes pueden trabajar con AB todos, pero para tener una mejor distribución y una mejor organización, pues. Pero eso sí, a los vectores sí, tú eres vector 1, tú eres vector 2, tú eres vector 3, porque ahí sí nos vamos a confundir. Entonces, L, recuerda, el segundo menos el primero, el segundo menos el primero. Yo voy a tener en cambio acá ¿cuánto? L1, que va a ser 2, 2, menos 3, ojo con los signos, muy importante, menos 3, y menos 1, ¿sí? Menos 2. Entonces aquí yo voy a tener 2 más realmente 3, y aquí voy a tener menos 1 más 2, ¿sí? Por ley de los signos. Entonces, KL va a ser igual a ¿quién? A 5 y 1, ¿sí? 5 y 1. Ahí tenemos nuestra coordenada del vector 5 y 1. Y acá pues simplemente ya toca de reemplazar. L, K, L, K. Y esto que va a ser igual a 5 y esto va a ser igual a 1. Y vamos a tener exactamente 25 y 1, la raíz cuadrada de 26, que ya la vimos en antes que era 5.09. 5.09. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que yo tengo mis par de vectores. ¿Sí? Yo tengo mis par de vectores en todo esto. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Dígame. Gracias, Fernanda. Muy bien. Recordar. No. KL. A ver. O sea, al lado. Aquí. Ah, sí, tienes razón. Aquí hay un pequeño error. Tienes razón. Aquí es L2, K2. No sé si cometí el mismo. No, de abajo sí lo coloqué bien. Gracias, Fernanda. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna Profe, duda? una pregunta. ¿Por qué en el vector 6, o sea, puso paréntesis y en los otros no? Porque date cuenta que tenemos dos signos continuos, pues, Gabriela. Primero, ¿cuál es la formulita? L1 menos K1, ¿verdad? ¿Cuál es L1? 2. Y ahí viene el menos de la propia formulita, este menos. Pero ¿cuál es el valor de K1? El valor de K1 es menos 3. Por eso es que yo abro paréntesis y le coloco menos 3. Porque tú no puedes colocar, por ejemplo, si yo no pongo paréntesis sería algo 2 menos 3. Usted no puede colocar eso, Gabriel. Entonces, ¿qué yo hago? Abro paréntesis y coloco esto de aquí, que eso sí lo puedes colocar. Entonces ahí yo ya, menos por menos más, sería de esta manera, que ahí resulta mi 5 que yo tengo abajo. Por eso, de la misma manera acá tengo menos 1, ¿verdad? Tengo menos 1
que es L2, menos por la formulita. ¿Y cuál es el valor de K2? El valor de K2 es menos 2. Yo no puedo, nuevamente te digo, no puedo colocar de esta manera. ¿Sí? Por eso es que yo interpongo unos paréntesis y ahí sí, pues puedo decir menos 1 más 2. ¿Ok? Ya, profe. ¿Okay? Y efectivamente fue la única que, pues, que nos tocó aplicar eso de ahí, porque el resto pues no fue necesario. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestros vectores. Vamos a notar que en cuanto a magnitud, vector 1 es igual a vector 6, vector 2 es igual a vector 4 y vector 3 es igual a vector 5. Vector 5. ¿Ok? ¿Para qué cosa? Para irlos dibujando en GeoGebra de manera detallada. O sea, primero el vector 1 con el vector 6. Calculadora GeoGebra. ¿Ok? Vamos a tener de vectores aquí. Primer punto, B1. Vamos a dibujar, ¿qué cosa? Sus puntos. Ojo, que ustedes no tienen que dibujar esta coordenada de vector. Cuidado. Ustedes no tienen que dibujar esa coordenada del vector. Ustedes tienen que dibujar el vector como tal. Es 2 en X y 2 en Y, el punto A. ¿Sí? Y el punto B, 7 en X y 3 en Y. Entonces, 2 en X y 2 en Y comienza. Voy a colocar aquí mi vector 2 en X y 2 en Y. Y finaliza en 7 en X y 3 en Y. Aquí está. Este es mi vector A. Por eso yo les coloqué desde A hasta B. Desde A hasta B. ¿Sí? Desde A hasta B. Esta coordenada del vector no tiene significado como tal. Esta coordenada del vector me indica cuántas veces me tengo que movilizar para formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, me dice que te tienes que movilizar desde A 5 puntos y ahí subir un punto, porque ambos están positivos. Entonces, me movilizo 5 puntos hacia la derecha porque es positivo. Des en cuenta, aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y un punto hacia arriba. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Estoy formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Que sería algo como este, ¿sí? Eso me servía a recordar para el vector inverso, ¿sí se acuerdan? Entonces, eso tiene el nombre como vector representante con origen en 0 en X y 0 en Y. Y yo les he denominado acá como coordenada del vector. Pero esto no es graficable, acuérdense. Cuidado, van a dibujar ese punto y no van a saber para dónde coger. No. Vector 1 dibujado. Dijimos que íbamos a dibujar en cuanto a esto acá. Luego, ¿qué vamos a dibujar? El vector 6, para ver si tienen coincidencia. Vector 6, sus coordenadas, aquí son iguales a menos 3 y menos 2, ¿sí? Y 2 y menos 1, menos 3 en X, menos 2 en Y, menos 3 en X y menos 2 en Y, aquí está, menos 3 en X, menos 2 en Y, y va hacia 2 en X y 2 en X y menos 1 en Y. Desen en cuenta que aparentemente y visualmente son o no son iguales. Sí. ¿Verdad? Ahí contamos. ¿Cuántos se mueven hacia la derecha? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos se mueve hacia arriba? 1, lo mismo que acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo he hecho pues está de manera correcta. Y lógicamente, ¿cómo sé si la distancia está bien? Nosotros ya la calculamos. La longitud. ¿A qué era igual la longitud? A 5.09. Ambos son 5.09. ¿Qué quiere decir? Que vector 1 y vector 6 son equipolentes. Perdón, vector 1 y vector 6 son equipolentes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto ahí? Ojo que estos puntos tengo que modificar porque no es C y D, es K y L. ¿Alguna pregunta, niños? Hasta que yo, perdón, borré, ¿dónde era? Menos 3 en X y menos 2, menos 3 en X y menos 2. ¿Ninguna pregunta? Ok, muy bien. Déjenme cambiarle esto porque después me olvido. Propiedades, si no me equivoco, era K y L. Ok, era K, este punto de aquí. Y el punto de acá va a ser L. Ajá.
¿Ok? Y esto no lo vamos a nombrar 6, vamos a nombrar vector 6. Y acá, vector 1. Muy bien. Ahora vamos al segundo equipolente. ¿Cuál es? 2 y 4. Vector 2. Acá, 1 y 5. 4 y 3. 1 y 5, 4 y 3. Entonces, mi vector va desde 1 en X hasta 5 en Y. 1 en X, perdón, estoy dibujando mal. 1 en X y 5 en Y sería acá. No lo puedo mover. Dejemos eso. Voy a borrar mejor ese vector que estaba haciendo mal. Ya quería hacer el vector, primero tengo que hacer el punto. 1 en X y 5 en Y. Y va hasta 4 en X y 3 en Y. Y ojo, otra cosita, chicos. Dense en cuenta que ambos vectores van hacia arriba. Acá en el vector 1 y el vector 2. Ambos vectores van hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo sentido. C y D. Sí, porque era vector 2 equipolente ¿con quién era? Con el vector 4. El vector 4, que es igual a 2 y 7, 5 y 5. 2 y 7, 5 y 5. Aquí está vector 2 en X. No me va a alcanzar. 2 en X, 7 en Y. Muy bien, aquí está 2 en X y 7 en Y. Y el otro era 5 en X y 5 en Y. 5 en X y 5 en Y. Ah, estoy graficando mal porque es 2 en X y 7 en Y. El 2 no está aquí, el 2 está acá. Y dense en cuenta, nuevamente, vector equipolente. ¿Sí? Vector equipolente. Luego ya me queda 2 minutos, luego le arreglo todo el color y los puntos para que no se me confundan, porque si no, no voy a alcanzar a dibujar los otros dos vectores. Ahora, por último, vector 3 y vector 5. Son iguales, vector 3. ¿A qué es igual? 3 en X, 4 en Y y menos 2 y menos 1. Vector, aquí está, 3 en X, 3 en X y 4 en Y. 3 en X y 4 en Y sería aquí, ¿verdad? Y baja hasta menos 2 y menos 1. Menos 2 en X y menos 1 en Y. Acá. Van hacia abajo. Miren que estos también van hacia abajo y estos van hacia arriba. Tienen que tener el mismo sentido. Con el vector 5, ¿a qué es igual vector 5? 1 en X, 1 en Y, menos 4 y menos 4. Vamos viendo vector 1 en X, 1 en Y y menos 4 en X y menos 4 en Y. Dense en cuenta, chicos. ¿Sí ven? Entonces, aquí como me queda un tiempito, déjenme cambiarle esto, lo vamos a poner verde. ¿Alguna pregunta, chicos? Este de aquí lo vamos a poner rojo y lo vamos a poner rojo también. Entonces, ahí ya que me quedaría simplemente corregir, pues, lo que... Dime, Tiñe, ¿tienes alguna pregunta?